Muy buenos días, distinguida audiencia, a esta reflexión dominical. Vamos a tener un estudio sobre Jesús como el Hijo del Hombre dentro de los temas referentes a la personalidad del Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura que nos inicia en lo que vamos a meditar ahora en torno a Jesús, el Hijo del Hombre. Los invito a que me acompañen en la lectura en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús y Zaqueo es el título de este fragmento bíblico. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús había estado en el país de los samaritanos y cuando salió se encaminó a Jerusalén, en lo que sería ya su último viaje a la capital de Judá. Ya el plan de Dios estaba trazado y esa semana, que fue la última semana de trabajos por parte del Señor, fue una semana intensa. Y lo importante de esto es que el Señor ya sabía lo que le acontecería en esa ciudad. Y preparó su mente, preparó su alma, todo su ser para ir a la ciudad de Jerusalén. Pero no lo hizo siguiendo la ruta acostumbrada, según la cual había que recorrer unos 103 kilómetros yendo de Galilea, que estaba al norte, hacia Judea, que estaba al sur. El Señor no lo hizo de esta manera, sino que lo hizo de otra. Tuvo que pasar por una ciudad llamada Jericó, que está cerca del Mar Muerto. Eso quiere decir que Jesús hizo una travesía de Galilea, que estaba al norte, hacia Jericó, y luego de Jericó hacia Jerusalén, la capital. ¿Por qué lo hizo así Jesús? ¿Por qué recorrió 150 kilómetros en vez de 103? El Señor tenía un plan. Y ese plan lo vamos a ver en esta mañana. Y les pido que me acompañen en una palabra de oración. Señor, vamos a considerar este asunto muy importante de Jesucristo entrando en Jerusalén, pero entrando primero por Jericó. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, la cual deseamos sea útil para todos en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Jesús se encontró con un hombre llamado Zaqueo en una ciudad llamada Jericó. ¿Y qué era Jericó? Era una ciudad a la cual le había lanzado una maldición el sucesor de Moisés, o sea, Josué. Cuando los israelitas ingresaron a la tierra prometida, una de las primeras ciudades que tomaron fue la de Jericó. Y la destruyeron y quemaron. Y Josué lanzó una maldición
que si alguien reconstruía esa ciudad, lo iba a pagar caro. Con el tiempo, vino un rey llamado Acab que dispuso reconstruir esa ciudad y le encargó el trabajo a un hombre que tenía 2 hijos, los cuales murieron cuando este hombre hizo esa tarea encomendada por el rey. La maldición de Josué cayó sobre ese hombre. Pero, ¿qué era Jericó en ese entonces? No era una ciudad muy importante que digamos, pero en ella vivían los publicanos y algunas otras personas iban allí a pasar el fin de semana, por decirlo así, o turistas que llegaban a curiosear esa ciudad histórica. El Señor Jesús no fue por ninguno de esos propósitos. La razón por la cual Jesús fue a esa ciudad fue la de encontrarse con un hombre llamado Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, o sea, un recolector de impuestos por parte del Imperio Romano, y que por su trabajo o profesión se había enriquecido. ¿Y cómo se había enriquecido? Cobrando, además del tributo que la gente tenía que pagarle a Roma, una cantidad adicional que él se embolsaba y que de esa manera contribuía a amasar una fortuna a costa de esa situación. Aparte de eso, Zaqueo era el jefe de los publicanos o colectores o aduaneros, como eran conocidos. Y los demás publicanos tenían que darle una parte de lo que habían ellos sustraído para ellos a Zaqueo. Y Zaqueo entonces era un hombre rico, y así lo dice Lucas, que fue un investigador muy acucioso. Releamos lo que Lucas dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lucas aquí describe a Zaqueo mediante 3 conceptos. Uno de ellos, que su nombre era Zaqueo. El segundo, que era un publicano o recolector de impuestos para Roma. Y número 3, que era un hombre rico. Razón suficiente para que los conciudadanos lo aborrecieran, lo odiaran y las autoridades religiosas lo tildaran de pecador, por lo cual él estaba excluido de participar en las actividades litúrgicas del pueblo judío. Qué terrible condición la de este hombre. Pero la llegada del Hijo del Hombre, o sea, del Señor Jesús, creó en él una expectación y él se propuso ir a ver al Señor Jesús. Su corazón le indicaba que debía hacerlo y que su vida cambiaría radicalmente con ese encuentro. Pues bien, dice Lucas en el versículo 4, que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él vio esa dificultad. Él era un hombre de pequeña estatura y ahí había un cerco de personas que estaban esperando al Señor o haciéndole valla. Y como Zaqueo no podía, a pesar de su estatura, ser visto por el Señor o verlo, dispuso algo. Había un árbol de sicómoro por ahí, entonces él, ni lento ni perezoso, se subió a ese árbol, que es una variedad de higuera, y desde ahí procuró ver al Señor, lo cual en realidad pasó, porque él pudo refugiarse en el follaje y poder ver al Señor. Pero para el Señor no hay nada oculto, como dice Lucas en otras palabras, porque el versículo dice, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba,
le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un discurso categórico de Jesús a Zaqueo. Lo ve y luego le dice que baje, porque él tiene algo importante que hacer en la casa de este hombre socialmente visto como un pecador. Y sigue Lucas diciéndonos: entonces Zaqueo descendió aprisa y le recibió gozoso. No hay nada tan grato para un hombre, sobre todo de ese medio oriental, que el hecho de recibir a alguien. Para el que recibe al visitante es una honra. La hospitalidad oriental es proverbial. En la Biblia tenemos relatos escalofriantes para nosotros, los que tenemos una mentalidad occidental, que expresan que el estar con un visitante implicaba para el anfitrión defenderlo aún a costa de su vida. Recordemos el relato de Lot cuando recibió a aquellos varones y los sodomitas querían entrar para molestar sexualmente a los visitantes y Lot no se lo permitió y hasta les ofreció a sus propias hijas. Algo fuera de serie. Lo mismo pasó con otra persona a quien llegaron los habitantes de esa ciudad, que era la ciudad de Gabá, queriendo hacer lo mismo, y él también hizo ese mismo ofrecimiento. La hospitalidad oriental es algo fuera de serie. Y Zaqueo se sintió gozoso de tener a un distinguido visitante llamado Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Y vean ahora la reacción de la gente que está presente. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo menos que se le habría ocurrido al Señor, en opinión de esta gente, era entrar a la casa de un pecador, porque las autoridades habían determinado que un pecador no era digno de la compañía, mucho menos de que alguien ingresara a su casa. Pero Jesús, que rompe los paradigmas culturales, dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ante la murmuración de la gente, Zaqueo se puso de pie, dice Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo aquí está hablando en presente según esta traducción, pero el significado es de que él estaba hablando en futuro, porque él no lo hacía. A Zaqueo no le interesaba a la gente pobre. Entonces aquí él lo que dispuso en ese día histórico para él fue de que la mitad de sus bienes daría a los pobres. Y si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvería cuadruplicado. Esas son palabras muy comprometedoras de Zaqueo ante Jesús y ante un gran número de testigos. No podía él echarse para atrás. Ya había tomado esa decisión. ¿Y por qué tomó esa decisión tan radical en su vida? Que de ser un hombre adinerado, estaba aún dispuesto a quedarse sin nada con tal de beneficiar a aquellos a quienes él había defraudado. Era un hombre nuevo, no hay duda, o estaba en tránsito de ser un hombre nuevo. No podemos conocer a Jesús y seguir siendo los mismos. No podemos amar a Jesús y dejar de seguirlo. No. Y Zaqueo ahí tomó una decisión muy trascendental para su vida futura.
Y ahora veamos lo que dice Jesús ante esa actitud muy valiente y atrevida de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí Jesucristo felicita a Zaqueo, reconoce la valentía de él, y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es que la salvación viene cuando Jesús entra a un lugar. La salvación entró en la casa de Nicodemo cuando él visitó a Jesús. Él fue un visitante nocturno, pero salió convertido en un hombre nuevo y vino la luz de un nuevo día para él. Zaqueo también, que vivía en opulencia, pero con su conciencia martillándolo día y noche de que era un hombre pecador, que se había apropiado ilegalmente de muchas propiedades de sus conciudadanos y se había hecho merecedor a ese calificativo tan vergonzoso de ser un apátrida, traidor, pecador. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también descendiente de Abraham. Jesús reivindica al ser humano, no importa cuán bajo haya caído éste. Y al final, dice Lucas, Jesús manifiesta con esta frase algo que expresa su papel, su propósito de venir al mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, no hay duda, pero Dios vino a buscarlo y a redimirlo, a restaurarlo. Vemos pues en este relato el gran hecho de conversión de un hombre que quería empezar de nuevo. Y Jesús, que es el Hijo del Hombre, lo hizo un hombre nuevo. Jesús es el Hijo del Hombre. Y es un término que él adoptó para sí mismo. No es nuevo porque ya en Ezequiel se habla del Hijo del Hombre. Y al mismo Ezequiel Dios lo llama Hijo de Hombre. Pero Jesús es el Hijo del Hombre por antonomasia. Es decir, que al decir Hijo del Hombre podemos saber que estamos hablando de Jesús, aunque haya otros a quienes se los haya conocido como tales. Jesús es el Hijo del Hombre. Un religioso, tomando nota de esto, dijo que Jesús, que es el Hijo de Dios, vino al mundo para vivir con los hombres. Se hizo hombre, se hizo Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que los hijos de los hombres que somos nosotros pudiésemos ser hijos de Dios. Una frase muy sabia y cierta, porque el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza, porque Él vino a hacer algo que solamente Él podía hacer. Nadie más podía hacerlo. Claro, hubo otras personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también que hicieron prodigios, grandes cosas, pero no pudieron hacer lo que el Señor hace y que hizo en Zaqueo. O sea, de darle la salvación. Por eso, alguien dijo, refiriéndose a Jesús, que Jesucristo pudo ser lo que fue sin haber hecho lo que hizo, pero no pudo haber hecho lo que hizo sin haber sido lo que fue. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, entra al mundo para salvar al mundo. Entra al mundo para dar su vida por el mundo. Todos cuando venimos al mundo, y así esperamos que sean los que vendrán después de nosotros, tengan de la vida una ocasión para ser felices. Y a nadie se le quita el derecho de ser feliz.
o si quiere, de tener muchas posesiones. Y hay personas que han luchado, se han esforzado por tener fama, por tener prestigio, por ser un caudal de dinero abundante, tener muchas posesiones. Salomón fue uno de ellos. Él dice que tuvo todo lo que podía desear. Tuvo plata, oro, joyas preciosas, casas, animales, mujeres, empleados. ¿Qué no tuvo Salomón? Pero dice él al final de su relato que todo eso fue pura vanidad. El hombre más sabio de la humanidad en aquel entonces pudo reconocer que todas sus riquezas no eran más que pura vanidad y reconoció que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, Salomón lo reconoció. Y aquí este hombre de corta estatura y de mala fama decide ser un gran hombre de fe, renunciando a esos bienes mal habidos para ser hijo de Dios. Podemos ver entonces que este relato nos habla de Jesús, de 4 cosas por las cuales Jesús vino a este mundo en su calidad de Hijo del Hombre. Número 1, para salvar al mundo del pecado. Solo Jesús podía salvarnos del pecado. Y por eso, en vez de venirse directo a Jerusalén desde Galilea, prefirió entrar primero a Jericó. Y antes de verse con Zaqueo, podemos ver que un ciego le pidió que lo sanara, a lo cual Jesús accedió gustoso. Jesús hace ver a los ciegos. Jesús hace caminar a los cojos. Jesús hace resucitar o volver a la vida a los que han muerto. Jesús convierte a los impíos en hombres y mujeres justos. Jesús nos transforma y Jesús transforma aquí a este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo es un nombre de origen arameo que significa puro. Pero Zaqueo era todo menos puro. Y seguramente sus conciudadanos, que ya sabían cuál era el significado de su nombre, lo veían con sarcasmo, con burla. Allá viene el puro, que es impuro, porque comete falsedades, comete robos, comete fraudes. Pero ese hombre pudo lograr su pureza en todo sentido cuando se encontró con Jesús, el ser más puro y santo. En segundo lugar, podemos ver que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué decimos eso? Porque Jesús sabía que el mundo estaba en pecado, porque desde que Adán y Eva habían desobedecido al Señor y habían obedecido al diablo que se había transformado en serpiente, el pecado entró en la humanidad. Y así tenemos que Caín mató a su hermano Abel. Lamec mató a otro joven por una situación que se dio en su familia. Y así tenemos que hubo reyes, emperadores que cometieron atrocidades y gente también común que también cometió grandes pecados. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por Adán, pero por Cristo el pecado fue erradicado o perdonado, y alguien que fue rescatado por Cristo fue este hombre llamado Zaqueo. En tercer lugar, podemos ver que Jesús vino al mundo en su calidad de Hijo del Hombre para hacer visible entre nosotros el reino de Dios.
Así lo dice Mateo en el capítulo 10, cuando registra las palabras que el Señor Jesús les dijo a sus seguidores en cuanto a lo que ellos tenían que hacer como enviados suyos. Mateo 10, versículos 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús faculta a sus discípulos para que hagan estas cosas que solo Él podía hacer y que ahora como seguidores de Él, ellos tenían esa facultad plena de hacer esas cosas. Y aún otras más grandes, porque el Señor así lo había determinado. Jesús entonces entra en el mundo para dar a conocer su reino. Y su reino no es de este mundo, como se lo dijo a Pilato, cuando él interrogó al Señor Jesús si era él rey. Y en cuarto lugar podemos ver que Jesús irrumpió en el mundo para dar a conocer su reino y también para ser glorificado y compartir esa gloria con sus seguidores. Es interesante ver que cuando Jesús oró por sus discípulos, como lo registra Juan en el capítulo 17, Jesús menciona muchas cosas en esta oración que debemos nosotros reconocer como la más grande bendición, no solo para los que oyeron esa oración, sino también para nosotros. Porque aquí Jesús ora por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino también por los que habían de creer en Él. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, por Pedro, Juan, Jacobo, etc., sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo, Jesús dice en su oración al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes y desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesús hace su irrupción en este mundo y entra a Jericó en su ruta hacia Jerusalén, porque ahí tiene una tarea muy importante. Hay un hombre que lo necesita y ese hombre se llama Zaqueo. Podemos entonces finalizar esta corta reflexión diciendo que Jesús, como Hijo del Hombre, viene al mundo y nos hace a nosotros merecedores del título de hijos de Dios. Él vino aquí para dar su vida, vino para sufrir, vino para salvar al género humano. Pero así como vino para servir, va a venir con poder y gloria, como lo dice Marcos capítulo 14, versículo 62, que da a conocer lo que iba a pasar con el Señor una vez terminada esta misión aquí en la tierra. Marcos dice en este versículo: y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso se lo dijo a los que lo estaban acusando y queriendo llevar a la muerte. Y en realidad lo crucificaron conforme al plan de Dios. Pero eso lo hizo el Señor para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué más podemos decir? Solamente podemos decir que siendo hombres nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a ser hijos de Dios
si reconocemos nuestra necesidad, como lo hizo este hombre llamado Zaqueo. Y si decimos que somos cristianos, debemos hacer honor a esa denominación de ser cristianos. Hubo un pensador latino llamado Terencio que dijo: humano soy, y nada que se refiera al hombre me es ajeno. Y nosotros podemos decir: cristiano soy, y nada que se refiera al Señor Jesús me es ajeno. Debemos nosotros entonces honrar la memoria de Jesús haciendo lo que Él hizo y diciendo lo que Él dijo. Jesús viene a nuestro Jericó, en el cual nosotros nos encontramos, siendo acicateados, tal vez no por las multitudes que dicen ese hombre o esa mujer es un injusto y merece morir, sino por nuestra propia conciencia que nos acusa. Y es en ese entonces cuando Jesús viene y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Jesús así lo dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, refiriéndose a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiere usted poseer esa vida eterna en Cristo Jesús? Haga lo que hizo Zaqueo, no tal vez de deshacerse de sus cosas materiales, sino reconocer su necesidad espiritual, porque son dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Deje que el Hijo del Hombre, que es Jesús, venga a su persona y sea un hombre o una mujer nueva, con esa novedad de vida que solamente puede dar el Señor Jesús a aquellos que se acercan con toda confianza a Él, reconociendo su necesidad de ser perdonados, rescatados por Él. Así lo dice la Biblia, este libro que tenemos que leer para ser sabios, creer para ser salvos y practicar o vivir para ser santos. Que esto sea una realidad en todo lo que hemos reflexionado en esta mañana sobre este hecho tan trascendental en la vida de un hombre que, después de ser un abominado por su gente, llegó a ser un hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por la bendición que le diste a este hombre llamado Zaqueo. Y nosotros nos acercamos también reconociendo nuestra necesidad y queremos que tú nos perdones, nos redimas y nos ayudes para seguir al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos da el derecho de ser hijos de Dios. En su nombre oramos. Amén.